Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos nuevamente aquí en este domingo rico disfrutando la pura vida cultural. Bienvenidos. El día de hoy, y como se los prometí hace un par de semanas, comprometí al actor Antonio Monroy a acompañarnos. Lo presento nuevamente. Él es pintor, escritor, locutor y sobre todo se define como actor. Él estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, pero también estudió arte teatral. Esto es muy importante, o actuación en general. Su voz se ha escuchado en varios programas de Radio Cultural y ha estado en diversas películas. El día de hoy nos centraremos en hablar de cine. Bienvenido, Antonio, nuevamente. Muchas gracias. Estoy aquí cumpliendo la promesa hecha y viniendo por la palabra empeñada. Eso me parece feliz. Feliz, Además, yo también. Ya sabes que soy tu admiradora número 1. No, muchas gracias. Admiración que es ampliamente correspondida. Muchísimas gracias. Eres un artista integral. Muchos de tus talentos se expresan de una manera plena, no solo en el escenario teatral, como ya tuvimos oportunidad de hablar, sino también en la pantalla grande. ¿Cuáles son las diferencias principales para ti como actor cuando te dirigen en teatro o cuando te dirigen en cine? Lógicamente, el cine tiene menos tiempo para que el director pueda darte una indicación para empacar el personaje. Ahí es más tarea del actor, el que una vez que recibe el guión, se ponga a estudiar, a ver la relación de su personaje con los demás, las características del personaje y a partir de ahí irlo construyendo. Eso no quiere decir que el personaje se construya por encima, no, es otra manera de construirlo, son otros los tiempos, pero el personaje debe de estar tan bien construido como uno de teatro o uno que se hace en el radio. Entonces, aún no habiendo, yo no tengo una receta para construir un personaje. Cada personaje me implica diferentes rutas para llegar a él. A veces son más fáciles, a veces tengo más obstáculos, pero sí, en el cine, a veces la única indicación del director es cuando uno ya está en el set, porque se supone que a uno le dieron el guión desde tiempo antes para que lo estudiara y empezara a crear el personaje. Y ya, de hecho, ya cuando uno recibe el guión, es que ya mostró uno en el casting que tiene las características y que entendió uno el personaje y puede uno desarrollarlo en el transcurso de la película. Me estoy recordando en este momento, haberte visto tanto en algunos papeles cómicos como en otros como un malvado y despiadado villano y me has convencido totalmente y lo digo, ay, me da miedo, Antonio. Te he visto en telenovelas, te he visto también en series de televisión, pero en estas actuales series de televisión se filma de la misma manera como si fuera cine o se hace como televisión. Se está haciendo, sobre todo en las series, ya se está haciendo con la técnica del cine, para darle una mejor calidad. La televisión generalmente se hace con 3 cámaras en abanico. El cine, es la toma y la contratoma, aunque a veces hay también varias, hay 2 cámaras, primera y hay segunda cámara. Pero actualmente se está poniendo especial cuidado en México, al menos en las que me ha tocado hacer. Ahí hay un rigor en la creación de las series, amén de lo que se diga, que están del tema que se trate, están cuidadas las series, están trabajando muchos directores jóvenes buenos, también directores maduros, que la edad no quiere decir que eso determine la calidad o el talento
del director. Todo esto para responder la película de cómo es el entendimiento con el director. Ese es el asunto. Ahí hay menos tiempo para entenderse, pero eso no implica que uno no entienda o tenga uno la salvedad de que pues es que no lo entendí. Si no lo entendió uno, pues está uno mal. Eso se dice desde el principio, no lo entiendo y no lo hago. Claro. Sí, ¿has rechazado papeles? Sí he rechazado personajes. No tanto por el personaje en sí. No tengo ningún prurito en aceptar cualquier personaje, aunque a veces hay algunos que me causan escozor. Por ejemplo, siempre he dicho, no hago personajes de inditos, hago personajes de indiotes. Sí, y a veces he rechazado cosas porque desde que yo decidí que esto era mi quehacer en la vida, decidí que lo quería disfrutar. Entonces, cuando yo veo que en el elenco hay o alguien que es irrespetuoso por norma, o con la gente del staff, del crew, o con los mismos compañeros, yo sé que no voy a estar bien y no voy a soportar eso y puede haber ahí hasta una fricción. Entonces prefiero decir que no, y lo he dicho, y lo he dicho abiertamente a los directores, el por qué no. Y obviamente habrá figuras con las que no he querido trabajar que ellos ni siquiera se imaginan quién soy yo, ni tienen ni idea, ni saben mi nombre, ni me interesa que lo sepan, y a lo mejor ni saben que existo, pero yo sí sé quiénes son ellos, cómo se mueven, y entonces evito el estar en el mismo círculo. Claro, entonces esto habla también de valores, principios, de calidad humana, y más allá del actor, ¿cómo defines a Antonio Monroy, el ser humano? Yo creo que soy un ser que ha habido de vivir lo que le toca. Por eso el hecho de andar no picando aquí y allá, pero por eso el entregarme con la misma pasión a la pintura, que a la música, que a la escritura. Yo no sé si yo haya tenido una vida previa o vaya a tener otra después de esta, pero yo siempre he dicho, por eso quiero vivir todas las vidas de un jalón en esta. Chico, listo. Sí, si viví una antes, de veras que no me acuerdo. No te acuerdas, pero ni siquiera un poco. Así es, y si voy a vivir una después, allá ya me las arreglaré. Pero esta la quiero vivir a todo lo que da, y mi manera de vivirles haciendo lo que quiero y lo que amo, y es esto. Por eso no me quiero quedar con ganas de nada. Haces muy bien. Voy a permitirme hacer una pequeña reseña, muy, muy pequeñita, ya iremos extendiéndola un poco más a lo largo de este gran programa, y has participado en filmes nacionales como Rito Terminal, Santos Peregrinos, Santitos, Un Mundo Raro, De Piel de Víbora, El Evangelio de las Maravillas, En un claroscuro de la luna, Del otro lado y Santo Luzbel. Pero en el cine extranjero también has sido requerido. Tengo por aquí que has estado con Johnny Depp, que actuaste en Inhala o Blow de Ted Dem, ¿sí? Y también tu presencia en el cine internacional abarca directores como Stephen Kotzer en La Conquista, Jan Conen en Blueberry, Paul Anderson en Blackfire, y recientemente, hace no mucho, fuiste dirigido por Peter Winter en The Librarian. Nos hablaste también hace un par de semanas que tuvimos el honor de que nos acompañaras de Tirano Banderas, de Ramón del Valle Inclán, y por aquí un título que me llamó la atención. Honestamente no había escuchado esta película, La Guerra de las Gordas. Así es. Y Don Quijote de Salvador Novo. Y has tenido además, por supuesto, como lo hablamos también, varias puestas en escenas, y actualmente no solo estás muy vigente, sino que en el panorama escénico de nuestro país y en el panorama cinematográfico, pues realmente eres muy solicitado y extremadamente respetado.
Bueno, eres muy generosa en tus apreciaciones. Tal vez haya ahí, no un error, sino una confusión en el currículum. La Guerra de las Gordas es una obra de Salvador Novo, Okay. una obra teatral, y con eso estuvo en la Compañía Nacional de Teatro, era una obra, y rápidamente, para no salirnos del género ni del lenguaje, fue una obra que a mí me dejó muchas satisfacciones porque iba mucha gente joven a verla. Es una comedia divertidísima, y es una comedia que es tan actual en este momento como siempre. Habla de los tejes-manejes de la política, de esta manera tan especial en que somos muchos mexicanos, en fin. Pero bueno, ahí dejamos ya atrás lo de teatro, del que hablamos el primer programa que me invitaste, y seguimos con lo del cine. Sí, efectivamente, me ha tocado trabajar con Johnny Depp, con Ernest Borgnine, que son seres, y hablo de ellos porque son seres maravillosos. A veces me preguntan, oye, pero deben de ser intratables. No, porque la gente grande no necesita hacer ridiculeces para hacerse notar, ni son pagados de sí mismo. Esto lo vemos en las estrellitas. Así es que, y eso es un símbolo casi que hace distinguir a los grandes de la gente pequeña que cree que creció. Sí, de estos que están haciendo numeritos, no. Y te digo, con Ernest Borgnine, toda proporción guardada por la diferencia de edad, pero me unió un vínculo muy, muy estrecho. Esto es verdaderamente fascinante. Ya cuando yo leí que habías estado con Johnny Depp, dije, ¿por qué no me le pegué a Antonio para que me llevara con mi crush? Sí, como dicen coloquialmente. Sí, has de saberlo ya aquí. Amigos, lo acabo de declarar públicamente, Johnny Depp es mi crush. Sí, no, pero nos hubieras destruido la película, porque si hubiera ido, no sé a dónde, le hubieras llevado a conocer de estos lugares maravillosos que tú acostumbras llevar a conocer. Nos hubiera dejado sin actor. Nos hubiera dejado sin actor, sí, eso hubiera sido muy malo de mi parte. Pues bien, amigos, estamos aquí, continuamos después del corte, nos acompaña, o acompaño, mejor dicho, a Antonio Monroy. Continuamos. Estamos de regreso aquí nuevamente con Antonio Monroy y estamos hablando el día de hoy de cine. Un aspecto importante históricamente es que el cine tiene un antecedente grande en el nacimiento de la fotografía hacia el año de 1839, y gracias a que la fotografía existió, dio pauta para que la consecución de imágenes pudieran proyectarse de manera pública un 28 de diciembre de 1895 por los hermanos Lumière en París. Y tendríamos que esperar casi un año después, en 1896, en mayo, para la primera proyección en España, y en México nos llegaría posteriormente. Pero ¿sabían ustedes que el primer actor mexicano, lo que llamaríamos actor, porque en realidad le tocó solo estar en pantalla, pero no fue un aspecto de actuación, aunque alguna vez comentándolo en alguna clase me dijeron, no, profesora, sí era actor, don Porfirio Díaz? Tenemos la primera grabación con él y bueno, en realidad resulta, o filmación es la palabra adecuada, y aquí tendríamos que hablar de la primera aparición pública en cine de una figura, y le correspondió el honor a don Porfirio Díaz. Pero esto me lleva, Antonio, a preguntarte, ¿cuál es la diferencia? Porque para nosotros a veces no es tan clara entre grabación y filmación. Bueno, la filmación es un proceso químico. La filmación, como se conocía antes, es un rollo, como eran los de las cámaras. Los rollos son de 35 o de 16 milímetros. Y ese rollo se va a revelar en cuarto oscuro y todo, cómo se revelaban las fotografías de antes. La grabación es un proceso magnético y se tiene el resultado inmediatamente. Se puede ver lo que se está filmando ahí. Hay un video assist en el que puede estarse viendo la imagen que se acaba de rodar. Se le quedó el rodar porque era el rodaje del carrete, y ahora eso es una manera rica.
vamos, a mí todavía me tocó el grito de Rolling. Y bueno, pues ahora es grabando, algunos siguen diciendo corre, en España dicen motor, en fin, hay diferentes maneras, pero el resultado es eso, llevar a la pantalla, grande o chica, el resultado de una escenificación. Pero la diferencia es esa, la filmación es un proceso químico y la otra es un proceso electromagnético, el de la grabación. Entonces, nada más para aclarar para nuestros amigos, la filmación sería para cine y la grabación para televisión. Para televisión, pero está ya el cine también se hace en alta resolución grabando, son grabaciones. Sí, que era lo que comentábamos hace rato, que ya también las series, ¿sí? ¿Participaste recientemente en una serie? Sí, incluso se estrena el 31 de mayo, se estrenó Según Vivi, que es una serie que yo espero que estén viendo. Y ya me habrán visto por ahí. Tampoco estoy autorizado a decir muchas cosas porque quiero que las vean ustedes. No sé si puedo decir el canal donde está. Sí, está en Las Estrellas y está a las 11 de la noche. Es una comedia. Es una comedia para adultos, por eso está en ese horario. Eso no quiere decir que sea... no, que sea vulgar. No. Solamente cuidando los horarios y también tratando de que es para cuando la gente, sobre todo para las... Es para todos, pero véanla a las mujeres, se las recomiendo. Muchos, aun cuando se llama Según Vivi, todos somos Vivi. Yo de repente me encuentro ahí un poco en Vivi. Sí, es tremenda esa Vivi. Tuve la oportunidad de verla y es tremendísima la Vivi. Nos identificamos mucho. Quiere hacer muchas cosas como suele pasar con las mujeres en este mundo. Exactamente. Tiene que hacer muchas cosas. Sí, así como tú, que te levantas a las 4 de la mañana y de repente ya tienes una cita y también tienes que componer el carro y tienes que pagar la luz y pagar impuestos y bueno, pues se vuelve una locura y lo haces. Así es. Sí, y entonces, bueno, en la parte cinematográfica, ¿cómo defines a Antonio Monroy? Trato de ser serio con mi trabajo, comprometido con mi trabajo. Trato de, o no únicamente trato, vamos, llego ya al set habiendo estudiado, sabiendo lo que voy a hacer. Me gusta comprometerme con mi trabajo porque es algo que amo. Entonces, si yo no voy bien preparado, no me siento bien. Yo necesito sentirme seguro en el set. Yo voy a disfrutar el set. Soy un ser que disfruta lo que hace y disfruto sobremanera hacer cine. Entonces, si hay una manera de definirme, soy un ser que le gusta vivir todo lo que hace y el cine lo vivo a plenitud. Sí, me consta porque yo te he visto en redes a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5. Yo me pregunto, ¿a qué hora duerme? Pero entonces me respondo, la pregunta es ¿cómo estoy yo despierta dándome cuenta que Antonio no está dormido? Y entonces, ¿a qué hora duermo yo también? O sea, creo que tú y yo inauguramos esta faceta de duerme media hora, 1 hora al día. Y aquí lo llevamos, no que sea saludable, digo, sí tengo otros periodos de sueño, por supuesto, y imagino que tú también, porque tu ritmo de trabajo es impresionante. Yo te voy siguiendo y que ahora estamos en La Lacandona y ahora estamos en tal o cual lugar. Y esa fascinación que tienes por la luna que me has contagiado, sí, realmente, no sé si está despierto porque está siguiendo a la luna, que sé que no es el único motivo, o está despierto porque está preparando otro proyecto. Generalmente son las dos cosas. La luna está ahí siempre preparando mis proyectos y es una fascinación que ejerce sobre mí y de repente, sin pensarlo, cuando menos siento, ya la descubrí que está ahí junto a mí y es muy rico tenerla. Sí, y ser un lunático, confeso.
confeso, ¿no? Yo no soy tan lunática y tampoco tan confesa en este momento, pero ya me lo pegaste. Ahora cada que veo la luna estoy pensando en Antonio y nada más déjenme decirles que cuando no tengo la cámara profesional, que es en pocas ocasiones que la tengo, estoy con el teléfono celular, me orillo en algún semáforo o algo porque veo a la luna y que no me salga la luz del semáforo y ahí te lo estoy mandando de Puebla, de Acapulco, de Morelos, de donde ande, te estoy mandando las imágenes de la luna y mi primer pensamiento es, seguro está haciendo algo de cine en este momento. Sí, Elisa, y qué bueno que puedo decirlo, Elisa me ha compartido unas imágenes bellísimas de la luna y yo las he compartido a su vez con su respectivo crédito en mis redes sociales. Entonces estoy como Antonio Monroy con I latina al final, por si quieren ver las lunas que Elisa me regala en las madrugadas. Sí, de plano, no tenemos nada mejor que hacer en la madrugada, es lo que estoy pensando. Es que no hay nada mejor que no hacer. Hay nada mejor ¿No que viste hacer? La de esta madrugada? No la he subido, no. pero al rato la subo. Perfecto, sí, por favor. Sí, y entonces, ¿en qué proyecto cinematográfico estás en este momento? Bueno, está por estrenarse, acabo de terminar una película que se llama Un portal al infierno, que es una película de terror, de suspenso, que está dirigida por Bruno Musso y producida por Lola Jauregui y otras personas. Creo que está planeada para estrenarse por ahí de noviembre. Se acaba de estrenar Sacúdete las penas, de Andrés Ibáñez. Es un excelente director mexicano joven. Si la ven todavía por ahí, vayan a verla. Se la recomiendo, denos oportunidad. A mí no me gusta decir tienen que ver cine mexicano, no. Denos la oportunidad a los mexicanos que estamos haciendo cine de vernos y de juzgarnos. Vayan al cine y después nos destruyen si quieren, o si no, la recomiendan. Pero véanlo. Véanlo. Sí, bueno, yo sí me atrevo a decir, tienen que verlo, les voy a decir por qué. Tuve la oportunidad de ver a Antonio en una obra de teatro en corto, bueno, fue en Art House en realidad, de Adyacente, que era de misterio y de terror. O sea, se los juro, pobre de mi compañero, uno de mis amigos, que en realidad terminaron mis uñas totalmente enterradas en su rodilla, ¿sí?, del terror que me hacía sentir. ¿Sí? Entonces ya te imagino en cine, si en teatro estando yo a unos pasos de ti estaba yo, pero en realidad con las manos temblando y así de, por favor que alguien me proteja. Sí, ya me imagino, no te he visto en esta faceta de terror, pero te voy a ver y después se preguntan por qué no duermo. Sí, bueno, efectivamente, muchas veces me toca ser el personaje del malo y eso sí, tengo que decir, trato de ser el más bueno entre los malos. Sí. O sea, eres el mejor, me queda claro, así de gracias. que en verdad sí, ese día yo ya decía qué miedo tengo, entonces ya me muero de ganas de verte. Amigos, recuerden que tenemos nuestras redes, bueno, podemos encontrar a Antonio Monroy de esta manera con I latina al final en sus redes sociales, lo estaremos recomendando, por supuesto, y etiquetando para que puedan seguirlo directamente en Pura Vida Cultural, y no dejen de comunicarse con nosotros a Hombre Nuevo Digital, estamos así en redes, en Facebook, tenemos también la página de www.hombrenuevo.mx, un WhatsApp, pregúntenos por favor qué es lo que desean saber y también coméntenos, denos sugerencias. Estamos en el número 55 62 48 94 24 de Hombre Nuevo, y en redes sociales para Pura Vida Cultural, así nos encuentran en todas. Me encuentran también en una fanpage de Facebook como Elisa González, soy figura pública. Súmense a todo este proyecto de Pura Vida Cultural y también se pueden comunicar con nosotros al teléfono 55 36 75 60 59, sobre todo por WhatsApp, y se les atenderá de inmediato. Si les parece bien y si te parece bien, querido Antonio, vamos a un corte y regresamos hablando un poco de la consolidación del lenguaje cinematográfico. Con mucho gusto. Amigos, estamos de regreso aquí y bueno, ya saben, soy Elisa González y acompaño al gran actor Antonio Monroy. En verdad, un disfrute pleno y absoluto su compañía.
y hablaremos un poquito de la consolidación del lenguaje cinematográfico. Fue a partir del año de 1900 que se comenzaron a utilizar algunos recursos y técnicas para que el cine fuese mucho más atractivo, moviendo los puntos de vista en la cámara, haciendo algunos insertos, algunas panorámicas, y con eso se creó el famoso lenguaje cinematográfico que conocemos hoy. Pero si se han preguntado por qué se le denomina el séptimo arte, ¿qué creen? En el año de 1911, el italiano Ricciotto Canudo señaló en su manifiesto de las 7 artes que el cine podría considerarse ya en ese momento como el séptimo arte. Y entonces estamos aquí con un gran artista, un artista y un hombre integral que es Antonio Monroy. ¿Y cómo llegas al cine? ¿Cómo llega esta fascinación de tu parte? Nos hablaste hace 15 días de lo que era el teatro. ¿Cómo llegaste que no tuviste, digamos, un descalabro o una carrera muy sufrida para acceder al teatro? ¿Ocurre lo mismo con el cine? Sí, vamos, no es tanto que no haya sufrido descalabros, pero sí, y no es que hayan sido fáciles las cosas, ¿no? Sí. Porque Nunca lo son. Sí, una cosa lo va llevando a uno a la otra. Yo estaba en teatro justamente en Tirano Banderas cuando Mil Valdés estaba haciendo Los Vuelcos del Corazón. Fue él a ver al maestro Gómez Cruz y a todos, pero él iba por el maestro Gómez Cruz porque estaba en la película, y el maestro Gómez Cruz me dijo después que quería que yo estuviera en la película. Esa fue mi primera incursión en el cine, y de ahí pues se fueron dando una tras otra, y yo fui tomándole amor al cine. Le profeso el mismo amor al cine, al teatro, a la televisión, al radio. No tengo una preferencia, o no pienso que haya un lenguaje que tenga menos mérito que otro. Todos los disfruto. Y el cine me ha dado muchas cosas como enriquecimiento interior, como aparte de aprender, de ser capaz de transmitir a través de una cámara un sentimiento, me ha hecho el reconocerme como un ser que siempre necesita estar aprendiendo y que nunca se puede considerar que ya lo sabe uno todo por haberse dado una vuelta por alguna parte. A la segunda vuelta todavía puede uno aprender más cosas. Creo que esto es lo más hermoso de la vida cultural, el que siempre estamos aprendiendo, siempre existe la oportunidad y la posibilidad de ver el mundo en el que vivimos y en el que estamos cada día con nuevos ojos. Así es, sí, a mí me encanta conservar la posibilidad de siempre encontrar cosas nuevas en la vida, de siempre encontrar, en este caso, cosas nuevas en el set. Y es ahí donde está mi disfrute. Cada vez que yo piso el set, es como si fuera la primera vez. Obviamente, ya hay un saber cómo hay que caminar, cómo hay que estar ahí, y eso me hace encontrar más cosas, más elementos de disfrute. Eso a mí me encanta. Yo soy feliz en un set como en un escenario, es mi hábitat natural. Acabas de mencionar una de mis palabras favoritas, que es disfrutar. Sí. Creo que si no disfrutas cada momento, cada cosa que haces, a mí a veces me dicen, eres como masoquista, porque ¿cómo puedes disfrutar estar en medio del tránsito? Le digo, es que estoy en medio, no tengo opciones. Entonces, lo mejor que puedo hacer es disfrutar ese momento, porque no lo disfrute va a desaparecer. Entonces, esta es una de mis palabras favoritas. No, que bueno, y haces muy bien. Hay que disfrutar todo. Así es. Y bueno, volviendo un poquito a la parte histórica, el cine de los años 20 tuvo movimientos artísticos que influyeron mucho sobre él, como el futurismo, el surrealismo, el expresionismo. Pero ¿sabían ustedes que fue en el año de 1920 que se crea el primer cineclub?
y que surgen por primera vez un año después, en 1921, los estudios teóricos. Esto es, ya se consideraba no solo el séptimo arte, sino un arte tan serio y tan formal como la arquitectura, la escultura, la pintura, el mismo teatro, la literatura, que surge una publicación que se llama Buenos Días Cine. Y mucho de ello tiene una correlación con el cine surgido de la Revolución Rusa, y surge un grupo llamado FEX, que es la Fábrica del Actor Excéntrico, dirigido por Kosintev, Leoni Trauberg y Yukevich, totalmente opuestos a una objetividad de Siga Bertov, que él tenía un cine ojo que era la cámara, o el ojo de la cámara es para un cine experimental donde se desarrolla la teoría del montaje. Y entonces surge todo un cine que nosotros ahora le llamamos de época, porque es toca temas anteriores. En su momento, por supuesto, que era un cine contemporáneo. Pero ¿has hecho cine de época, Antonio? Sí, sí, cómo no. Por ejemplo, vamos, Apocalipto es cine de época. Sí, también hay una tesis del Cueca a la que le guardo mucho cariño, se llama Trashumantes también. Y pues es rico, hay que situarse en el contexto histórico. Es otro, no únicamente, no es otro lenguaje cinematográfico, sino es otro lenguaje corporal, otro lenguaje literario. Entonces es muy rico el tener la oportunidad de hacer todo ese tipo de exploraciones y llevarlos a la escena. ¿Y cómo funciona la parte de, pues, la terminología, o inclusive lo que sería la forma de hablar en un cine de época de uno que no lo es? Por ejemplo, ¿tienes libertades creativas? Hay que ajustarse. Por ejemplo, en el cine de época, si yo estoy, por ejemplo, en la época revolucionaria y ponemos a muchos de los chicos, porque son los que dominan el lenguaje, o ponemos a uno de los personajes en una mesa de un café, pues el personaje de la época revolucionaria no les va a entender nada, o se va a dar cuenta que bueno, pues el lenguaje se ha reducido. El lenguaje es maravilloso y hay que darle el contexto. Vamos, no veo a un personaje de la revolución diciéndole al otro, o sea, ¿no? Entonces, a todo eso hay que investigar, hay que rastrear desde el lenguaje literario, el lenguaje corporal. La gente no se mueve igual en esta época que antes, ¿no? Por la costumbre, por lo que tú quieras, va uno adoptando a través del tiempo afectaciones, en fin. Y es todo lo que hay que cuidar para empacar bien el personaje. Si no, se ve fuera de contexto. Sí, y yo creo que esto es parte del profesionalismo, porque nos ha tocado ver, o bueno, a mí en particular me ha tocado ver algunas películas que siento totalmente descontextualizadas. No sé si tenga que ver en ocasiones con el doblaje o con la expresión, en el sentido de que muchas veces utilizan esta clase de palabras que parecen fuera de época, y que digo, yo no creo que hablaran de esta manera. Justamente hace unos días comentaba con unos estudiantes de cine en clase, les decía, es que esta parte actual tienen una frase que utilizan casi para todo, y que yo creo que tiene que estar actualmente en el cine y en todos lados porque lo define, pero nunca la he entendido. Cuando te dicen, es que estaba triste y así. Y esto, y ese y así no tiene ningún contexto y ningún sentido para mí. Le digo, ¿me puedes traducir y así? Uh-huh. Sí, es que estoy muy contento y así, o sigo trabajando y así. Entonces, sí, es una muleta, y es una muleta actual. Sí. Y así. Y a mí es actual y así. A mí no me dice nada, y lógicamente esa muleta no retrata, por ejemplo, a alguien que se resiste
a entrar en todo ese lenguaje impuesto o autoimpuesto para tener el sentido de pertenencia. Por ejemplo, a mí yo no le encuentro chiste hablar así, ¿no? Por eso el lenguaje es tan extenso. Sí. Y ya de veras, cuando alguien me dice, y entonces estábamos y así, ¿no? Yo sí digo, ¿así qué? O haz de cuenta, hago de cuenta o así es. Sí, a mí cuando me dicen haz de cuenta, la imaginación me vuela y le digo, haz de cuenta que estás hablando con una persona en el terreno de las artes cuya imaginación es gráfica y por ende visual. No te conviene. Uh-huh. Pero fíjate, entonces, como es una cuestión generalizada, lógicamente, para retratar esta época y un personaje así, hay que utilizarlo. Sí, y así. Y así, exactamente. Sí, esos son rasgos del lenguaje que también había otros en la época prerevolucionaria, posrevolucionaria, reformista, en fin. Y cada estrato social hablaba de determinada manera, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo inclusive utilizo como broma cuando algún alumno llega a escuchar alguna película o algo y dice, ay, profesora, es que dijeron aiga. No, bueno, pues es que es una derivación del lenguaje, ¿no? Es que no existe. Le digo, bueno, es que tú no puedes juzgar a otra persona por no haber recibido la misma formación o educación temporal que tú has tenido. Sí, no, pero vamos, también hay la educación, la formación y la instrucción. A veces el ser instruido no implica ser culto. Vamos, yo conozco y he visto a abogados, a médicos hablando con barrabasadas, con barbarismos. Eso no implica que un instruido necesariamente tenga que ser culto. Sí. O no es garantía de que sea culto. Sí, y de que dicen barbarismos, pues los dicen. Lo que no quiere decir que estén bien dichos, ¿no? Así es. Pues bien, amigos, vamos a continuar después del corte hablando de los géneros cinematográficos y disfrutando esta charla con Antonio Monroy y que nos hable un poco de algunos otros personajes. Continuamos. Amigos, estamos de regreso aquí y bueno, nos acompaña este gran actor, pintor y también escenógrafo que participaba, aunque decía que no quería decirlo tan abiertamente, pero bueno, para mí él es fabuloso y no tengo ningún empacho en decírselo mirándolo a los ojos. Y hablaremos de los géneros de la época con Antonio Monroy. Tenemos, Antonio, una diversidad de géneros, pero bueno, traigo un listado relativamente concreto de lo que es el cine cómico, del oeste, de aventuras, bélico y social, melodramas, de terror, del que ya nos platicaste hace unos minutos, de los galanes románticos, algo que se dio en la década de los 20 por llamar cine negro, que en realidad se refería a un cine de carácter gangsteril por todas estas ropas negras y automóviles negros que utilizaban y después le cambiaron el nombre simplemente a este género de gángsteres. Surge un estilo cinematográfico donde empieza a surgir la figura, valga la redundancia, de actor-director y tenemos a un gran representante como Charles Chaplin, por ejemplo, y en la actualidad son bastante comunes la presencia de un actor-director o coordinador. ¿Tienes alguna preferencia por algún género en particular o te gusta participar de todos? No tengo preferencia por los géneros y sí, son más específicos los géneros, sí. Pero no hay en mí una preferencia por ninguno de ellos y continuamente el cine también está en continua evolución. Nacen subgéneros, ¿no? Pero de hecho, tal como en la comedia, como en las artes escénicas en su origen, los géneros son esos: comedia, tragedia, pieza, melodrama, y de ahí ya se subdividen muchos. Ya obviamente, por ejemplo, pues aquí conocemos el western, que es la película de vaqueros, y ya de ahí, por ejemplo, se subdividiría. Me le eché, si no me le echo otra vez, subdividiría. Por ejemplo, ya la Vox Populi
O los críticos empezaron a hacer, por ejemplo, que el spaghetti western, que era el western italiano, de Sergio Leone, por ejemplo. O ya decían del chili western, de los westerns que se hacían así. Cuando yo hice Blueberry con Jan Kunen, que fue una película que comenzamos aquí en México, posteriormente nos fuimos a España y terminamos en Francia. Yo les decía que, bueno, siguiendo esa tendencia de géneros, aquello era el glamour western, porque era un western francés. Muy glamuroso entonces. Sí, sí, sí. Que el género, ese género, el género de esa película, o el subgénero era western místico. Sí. Y bueno, así es. Los géneros van no desgajándose ni perdiendo su esencia, sino van a veces adoptando nombres o subnombres para hacer más específico el renglón donde están. Pero de hecho los géneros dramáticos pues, son los mismos siempre. Los mismos. El cine mexicano tuvo, por supuesto, su época de oro, ¿sí? Y después tuvo cierta decadencia. ¿Qué crees que fue lo que pasó allí? ¿O era un paso lógico después de tanta brillantez tener momentos de oscuridad? Esto de la época de oro es también un... ¿Cliché? Sí, un cliché para mí. Sí. Es mi opinión muy personal. Siempre ha habido buen cine y mal cine. De repente pudiera decirse que hubo una época exitosa del cine mexicano. Al mismo tiempo que se estaban haciendo muy malas películas después de lo que se llamó la época de oro del cine mexicano, seguramente porque se hacían más películas de calidad. Después de eso, aun cuando se hacían películas que fueron denostadas, a ese mismo tiempo también había gente haciendo buen cine, como es en la actualidad. Hay buenos y malos productores, buenos y malos directores, hay buenos y malos productos. Sí, siempre que se refiere a alguien a la época del cine, a la época de oro del cine mexicano, es como menospreciando lo que vino después. Cada cosa en su contexto tuvo su valor. Sí, además fue una época en la que la cinematografía fue una fuente de divisas muy importante para México. La época de oro del cine mexicano. Una fuente de divisas para el cine mexicano y para quienes trabajaban en el cine. Ahora ya no lo es tanto, ¿no? Pero siempre yo he peleado. Siempre ha habido buen cine y mal cine. Siempre ha habido buenas películas y malas películas. Y vamos, yo me siento bien diciendo esto porque si no las entrevistas terminan yendo por el mismo rumbo. Es decir, todo lo de la época de oro y nunca salimos de eso. Sí, la época de oro tuvo su valor en su contexto. Hay muchas cosas que yo no les veo el oro por ninguna parte. Por ningún lado. Sí, sí. Nada más porque están en la época no significa que hayan sido buenas y mucho menos valiosas. Así es. Sí, no todo lo que se dice de la época de oro. Hay muchas cosas, y reitero, y lo estoy diciendo en público, y yo sé que me voy a echar muchos enemigos, pero hay muchas a las que yo no les veo el oro por ninguna parte. Sí, no todo lo que brilla es oro, así definitivamente. Es. Sí, y aquí, ¿qué considera Antonio Monroy buen cine? ¿Qué características debe tener? Bueno, no hay una característica específica, pero yo creo que el cine, una película bien hecha debe tener una buena fotografía, un guión que se sostenga, buenos trabajos actorales, lógicamente una buena dirección. Tiene que haber una buena dirección de arte para que lo que está sirviendo como escena, como escenario, como utilería, esté acorde con lo que está sucediendo, que sea acorde con la época, que sean cosas que hagan creíble, que empaquen una gran película. De ahí depende el buen producto. Yo no soy un crítico de cine. Esto es también muy
muy subjetivo. Si una buena película, bueno, pues puede juzgarse a partir del guión, del desarrollo del guión, de la fotografía, de la edición, pero creo que sobre todo una buena película, aparte de conjuntar todos estos renglones, debe de tener como resultado final una línea que conduzca a todos esos elementos por un buen camino. Cuando eso se conjunta, creo que se tiene un buen producto, independientemente del tema o de quién está en la película, ¿no? Cuando el director logra amalgamar todos esos elementos que tiene a su mano para que su discurso sea claro y contundente, que lo bueno o malo que quiera decir esté dicho de manera clara, eso es un buen producto. Un buen producto. Esto es muy interesante porque, me he encontrado con esta diferenciación de lo que decías, y por eso quise hacer mucho hincapié en ello, de la época de oro y luego el nuevo cine mexicano. Y me pregunto, ¿qué quedó en medio? Cuando hay unas grandes producciones, si no en el sentido económico o en el sentido de efectos, como se entiende muchas veces, las personas dicen, ay, es una gran producción o una superproducción, y nos lleva mentalmente a Hollywood o nos hace pensar en todas estas producciones donde hay una cantidad impresionante de efectos y muchísimos actores. No necesariamente, hay películas que pueden tener un guión fabuloso, una producción bastante buena y, como tú dices, lograr un producto final valioso. Entonces a mí sí me causa escozor, por eso te lo pregunté, cuando me quedo atrapada entre que termina el cine de oro y empieza el nuevo cine mexicano. Sigo sin entender exactamente a qué se refieren con el nuevo cine mexicano, y que 2 décadas después casi sigamos bajo el mismo concepto del nuevo cine mexicano, y digo, ¿y cuándo vamos a dejar de ser nuevos, no? ¿Cuándo vamos a cambiar este precepto? Porque nuestro cine mexicano ha sido bueno en general, muy bueno. Cuando a algún crítico o a alguien ingenioso se le ocurra un nuevo ¿término? Título, sí. Sí, y vamos, y logre imponerlo entre toda la corte. Entonces ya estaremos entrando en esa época que nos marquen. Pero para mí siempre es el cine mexicano, bueno, es el de este tiempo, el de hace 15 años, pero no es por épocas por los que yo definiría la calidad del cine. En todas las épocas, insisto, ha habido buenas y malas películas. Y a estas alturas hay gente joven muy talentosa, hay gente que no lo es tanto, pero creo que hay buenas y malas películas en la actualidad. No todo lo que se está haciendo ahora es bueno, ni todo lo que se hizo antes es bueno. No todo lo que ahora se está haciendo es basura, de ninguna manera. Hay, como te digo, buenas y malas cosas. Y entonces aquí aplicaría, ya para ir cerrando nuestro programa, lo que es tu criterio actoral con ciertos, me imagino, parámetros para decir esto sí o esto no. Ya nos mencionaste algunos que tenían que ver con algunos valores y supuestos, pero ¿hay algún punto en el que digas, este tema en particular me encantaría hacerlo, o este personaje me encantaría hacerlo, y todavía no lo hagas? No, fíjate que no tengo en mi perspectiva así como antojo de hacer un personaje. He hecho, no de todos colores, pero sí he hecho de bastantes colores y todos los he disfrutado, pero no hay algo que yo diga, yo quisiera hacer eso. No, cuando llega un personaje para mí es un regalo. Obviamente si veo que el personaje me gusta y me interesa, y sobre todo busco en quienes lo están haciendo el compromiso. Hay veces que yo he trabajado sin cobrar con estudiantes, pero yo lo que me gana es el compromiso y el bien hecho de un guión. Pues muy bien, Antonio, ha sido un placer
que hayas compartido los micrófonos nuevamente con nosotros en Hombre Nuevo Digital, en Pura Vida Cultural. Espero que no sea la última vez que nos acompañes y que estemos hablando de muchos proyectos más. Amigos, él ha sido Antonio Monroy. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti, Lisa. Muchas gracias a nuestro productor, Fernando. Muchas gracias al programa y a todo el proyecto que abarca muchas ramas, que tú también haces muchas cosas, Elisa. Y bueno, ya nada más para terminar, esto de los ratitos de dormir, no tenemos nada en común con Leonardo da Vinci más que eso, porque él así dormía, en ratitos. Sí. Le decían, oiga, pero pues ¿cómo le hace? Pues duermo en ratos. Sí, y dormía 20 minutos y después otros 20 y así se la llevaba. Yo todavía no puedo llegar a eso, no sé si esté segura de que sea mi anhelo, de hecho, anhelo dormir más, sí, pero no quiero perderme la luna, ni ver tu rostro reflejado en el espejo de la luna, Antonio, un placer. Qué linda, muchas gracias, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y vivan la vida a plenitud, a eso estamos aquí, a eso nos trajeron a este mundo, aprovechemos el regalo. Muchísimas gracias, pues amigos, hasta la próxima, me despido y te recuerdo, soy tu amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite desde sus estudios en la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital. Formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti. Una estación de Hombre Nuevo México.